ahí están ya alargando los compañeros. También la transmisión en vivo, porque hay muchos compañeros que se han reunido en el interior también para poder seguir la charla y darle una dinámica, aunque no estén presentes acá, poder también ellos tener un ámbito de deliberación. ¿Ahí estamos, Dani? ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos los compañeros que están presentes en el local, también a los compañeros que están comenzando a entrar a través de la transmisión en vivo en Facebook de Política Obrera Salta. Bueno, compañeros, muy sencillo, porque el interés es sobre todo poder abrir un debate. Esta charla forma parte de una campaña que desde Política Obrera hemos lanzado para, en el marco de esta crisis catastrófica, valga la redundancia, que atraviesa nuestro país, no solo promover la deliberación entre el conjunto de los trabajadores, sino hacer emerger justamente la acción política de nuestra clase frente a los desafíos que están planteados. Y hoy por eso, como parte de esta campaña, así como han habido charlas preparatorias también, o previas, hoy tenemos la presencia de nuestro compañero Jorge Altamira para esta charla que hemos denominado La crisis política y los trabajadores. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Jorge. Gracias. Compañeros, les agradezco mucho que estén presentes acá, no solo por el hecho de que han venido a escuchar una charla de Política Obrera, sino porque es un planteamiento político importante que tenemos para hacer. Es un momento histórico particular de Argentina. El 22 de octubre va a haber elecciones y una característica del momento actual es la enorme deficiencia en la comprensión de lo que significan estas elecciones. Por ejemplo, bueno, para mucha gente cada 4 años se vota, hay que elegir, votar, y este dice esto, este dice lo otro, se elige que se vota. Para algunos puede haber expectativas mayores o menores, pero esta elección se distingue de cualquier otra elección en el sentido de que tiene el objetivo de provocar un desenlace a la crisis argentina. El que sea electo tiene un mandato que no es el de los electores necesariamente, es un mandato objetivo, por supuesto que es un mandato de los capitalistas para él, tiene el objetivo de definir el desenlace de esta crisis. Porque es una crisis que se arrastra un tiempo prolongado y la sociedad no puede continuar con una incertidumbre que además, a medida que se va desarrollando, agrava considerablemente las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, pero también agrava considerablemente las necesidades capitalistas de inversión, de negocios, etcétera, porque el proceso inflacionario y otras características de esta situación la hacen virtualmente imposible. Entonces, esta elección tiene ese mandato de provocar un desenlace, de determinar un desenlace de esta crisis. Lo voy a decir de un modo más gráfico. Quien gane y tenga que asumir el 10 de diciembre, si cree que tiene 100 días de gracia, como habitualmente se le dan a los presidentes, y dice voy a ver los problemas, vamos a considerar, vayamos tranquilos, lentos, gradualmente, no llega el 1 de marzo cuando él tenga que pronunciar el discurso de inauguración de la Asamblea Legislativa. Pues si te elegimos para seguir con este rumbo de inflación que pasó del 80% anual al 100, al 110, etcétera, y se va al 200 anual, tenemos una crisis política. No va a poder gobernar. Y cuando uno mira cuál es el programa de todos esos partidos que están en condiciones de ganar las elecciones, el programa es devaluar la moneda de un modo drástico para reactivar los negocios comerciales de la Argentina con el exterior, el comercio internacional de la Argentina.
levantar el cepo cambiario y por sobre todas las cosas, junto con esto, normalizar, entre comillas, como dicen ellos, las tarifas de luz, de gas, combustibles y de la salud. Como está ocurriendo, una crisis ustedes conocen, que las prepagas quieren que aumentar y el gobierno dice no, si esto aumenta puede provocar una crisis electoral, etc. Con lo cual, a partir del 10 de diciembre, gráficamente, tenemos una gigantesca crisis. Cuando ustedes escuchan o leen a los economistas que más cabeza tienen sobre esta situación, van a observar que dicen todo lo que hay que superar desde el punto de vista de ellos, y cuando concluyen dicen, pero si hacemos todo esto, vamos a tener una crisis de gobernabilidad. Por lo tanto, este es el plan, pero que alguien presente un plan de cómo se contiene el pueblo, porque las consecuencias de este plan para el pueblo son catastróficas. Y son catastróficas por la dimensión de la crisis. Y son catastróficas porque hay un 42% de pobreza. Es decir, que las espaldas de quienes tienen que cargar con la crisis ya están muy sobrecargadas. ¿No es cierto? El traumatólogo dice, loco, alivia un poco esto porque te quedas sin columna. Y el próximo gobierno lo que le va a decir, mira, conseguiste una faja, pensá en cualquier otra cosa porque la carga va a aumentar. La totalidad de la deuda pública argentina está vinculada al dólar. Deuda pública es lo que el Estado tiene que pagar. Si se devalúa, digamos, al doble, para tirar un número, la deuda pública argentina en pesos aumenta el doble. Pero todo el mundo dice que el Estado está quebrado. Todo el mundo dice que tiene un gigantesco déficit fiscal. Y se devalúa la moneda para aumentar ese déficit fiscal, para aumentar la carga del Estado. Está todo, hay 120.000 millones de dólares de deuda en pesos, ajustada al dólar. Se devaluó el peso, todo eso se duplica o se multiplica de acuerdo a la devaluación que sea, para esta gente. Los dueños de esta deuda la están vendiendo. ¿Y por qué la están vendiendo? Porque más vivos que todos los charlatanes saben que cuando se duplique para ellos la deuda, es decir, ellos son acreedores, la devaluación no los va a perjudicar porque se va a ajustar por dólar. Cuando se ajuste por dólar, el Tesoro argentino, el Estado no le va a pagar, porque no puede pagar el doble de la deuda que tiene ahora en pesos, no le va a pagar. Entonces, en este momento, sin que nadie se dé cuenta, hay que leer los diarios financieros, están vendiendo la deuda con pérdidas. Es decir, tienen 100 pesos que le debe el Estado, se lo venden a otro, ¿a cuánto? A 80, a 70, pidió los 30, agarro los 70 mangos, compro dólares y me rajo porque viene una crisis. El problema que se presenta acá, para ilustrar este punto, el problema son dos. El primer punto es que el Banco Central se comprometió a comprarles la deuda si la quieren vender. Esta gente compró deuda una vez que el Banco Central le dijo, mirá, si en algún momento tenés problemas, yo te la compro. Y está firmado. De manera que si uno tiene una deuda con 100 y le ofrecen 60 o 50, él dice, no, tengo al Banco Central que me la garantiza. Se la vendo al Banco Central. Al vender al Banco Central, el Banco Central tiene que dar los pesos al dueño de la deuda y emitir moneda. Bueno, se está emitiendo moneda a lo loco. Se están desprendiendo, digamos, de esta deuda. Hay una tensión financiera gigantesca. La Argentina tiene 550.000 millones de dólares de deuda. En la crisis del 2001 tenía 180. Es absolutamente brutal. A tasas de interés fabulosas. Por lo tanto, el próximo gobierno, si no declara abiertamente el default,
lo va a hacer en la práctica reestructurando toda la deuda por una cifra descomunal, lo cual equivale a una quiebra. Cuando un empresario no puede pagar a sus acreedores, entonces le declaran un concurso de acreedores, van a un juez, y ahí empieza el arreglo. Bueno, ¿qué vendés? ¿Vendés los campos que tenías para poder pagar la deuda? ¿Qué vendés? ¿Vendés alguna inversión en el exterior? ¿Qué activo vendés? ¿Qué van a plantear para la Argentina? ¿Qué campos de la Patagonia vendés? ¿Vendés YPF? ¿Vendés Vaca Muerta? ¿Vendés empresas estatales? Eso va a ser un camino porque no tiene ninguna forma de cumplir con el pago en los plazos establecidos de ese conjunto de deuda. Esto ya está previsto totalmente, por eso tenemos este nivel de inflación. La inflación es la consecuencia de que el Estado está quebrado. Cuando un Estado está quebrado, la moneda de ese Estado es abandonada, porque va a ir a la quiebra y la moneda se desvaloriza. Los que tienen esa moneda salen a comprar divisas extranjeras, digamos que son más sólidas, y se retiran del país. Esa es la causa de la inflación, no el déficit fiscal. El déficit fiscal es porque están endeudados. Pero nadie quiere mentar la deuda. Y esto es la explosión de todas las contradicciones acumuladas por el capitalismo, porque pone de manifiesto que el capitalismo en Argentina no tiene capacidad de financiarse. Y entonces se financia con el exterior. Y el exterior contento porque la plata sobra en el mundo y tienen a alguien a quien prestarle. Entonces es una crisis histórica, estructural, acumulada en el tiempo, que ha provocado varias crisis. La del 2001, la de Alfonsín, la de 1982, y que se va reciclando. Pero cada vez en condiciones más graves. Por ejemplo, Menem vendió toda la propiedad estatal y entonces hoy no hay propiedad estatal masivamente para venderle a los acreedores como forma de pagar la deuda. Entonces el proceso político es este. Están eligiendo al ejecutor del desenlace de esta crisis en los términos que acabo de exponer, al ejecutor de la quiebra de esta crisis. No, nadie caracteriza esto y nosotros lo venimos caracterizando hace mucho tiempo, diciendo que es una elección reaccionaria. Porque lo que viene a plantear esta elección es el siguiente tema. Cristina Fernández y Alberto Fernández no gobiernan más. No gobiernan más porque no pueden manejar la crisis. Por lo tanto, ellos no pueden dar una salida. El que gobierna es el ministro de Economía, pero el ministro de Economía no lo votó nadie. Lo votaron para ser diputado. Entonces él no puede hacer el desenlace. Tiene que esperar la elección. Ahora, la elección abre otra crisis de gobernabilidad. No es que con la partida de Cristina y de Alberto Fernández se superó la crisis de gobernabilidad. El que viene tiene que demostrar que tiene más capacidad que Cristina y Alberto Fernández, aunque lo hayan votado, porque ellos también lo votaron. Y la crisis de gobernabilidad viene con que este plan, que he calificado recién a una periodista como un golpe de Estado económico, es un golpe de Estado económico, va a provocar una rebelión popular y una insatisfacción general. Además tampoco lo pueden demorar. Esta es la caracterización de la crisis política que vive Argentina, es fundamental esto. Por eso hay planteamientos extremos. Dolarizar. Como diciendo lo siguiente, bueno, listo, si nos tenemos que financiar con el exterior, demos como garantía que nuestra moneda es el dólar. Entonces los que nos prestan saben que siempre tenemos los dólares para devolverles. Es un error este razonamiento. El que se dolarice no significa que están los dólares para pagar a los acreedores. Pero no estoy sosteniendo eso, sino los que proponen la dolarización. Como la dolarización es un paso extremo, muy grave, Patricia Bullrich propone competencia de moneda. ¿No es cierto?
Una competencia de monedas en una carrera entre Messi y alguien que tiene dificultades para caminar. Messi es el dólar y el que tiene dificultades para caminar es el peso. Por lo tanto, es una forma de dolarización disfrazada. Ustedes fíjense lo que les estoy diciendo. La crisis ha llegado a un punto en que abiertamente esta vez proponen sacrificar la moneda argentina. Con la convertibilidad de Cavallo la sacrificaron por mitad. Ahora vamos derecho viejo. Esto asusta a los capitalistas. ¿Cómo se maneja un país sin tener una moneda propia que la maneja el propio capitalismo del país? Porque el dólar lo maneja el Banco Central norteamericano y por lo tanto la burguesía norteamericana. Entonces mejor, en lugar de tener las empresas acá, llevarlas a Estados Unidos. Por lo menos estamos en esa situación. Las soluciones extremas que propone el capital son el reflejo del estallido de todas las contradicciones económicas del capitalismo. Ustedes no van a escuchar a ningún izquierdista de este país que hable en estos términos. Acá lo que es un ajuste. Y otro ajuste y otro ajuste. Mentiras, esto no es un ajuste. Esto es un golpe de Estado económico. En donde tiene que haber una modificación radical de las relaciones de clase en el plano económico. El aumento del precio del dólar, el aumento de las tarifas, de las prepagas, de los combustibles, todo lo que ustedes quieran, en el lenguaje de los economistas es normalizar los precios relativos. Es decir, hay precios en la economía que son muy bajos respecto a su costo. Normalicémoslo. Entonces aumentemos la tarifa, que sería más baja que el costo de producir luz y gas. Normalicemos la tarifa de las prepagas, que serían muy bajas para el costo de proveer la salud. Esto es muy interesante, porque el principal precio relativo que está por el suelo, hecho pelotas y destruido, es el salario. Y los normalizadores de precios relativos quieren normalizar todos los precios relativos menos el precio de la fuerza de trabajo, que ha perdido para los trabajadores registrados un 30% de valor desde el comienzo del gobierno de Macri a la actualidad, repartido por mitades entre Macri y Alberto Fernández. Es un ataque a la clase trabajadora y es un ataque estratégico a la clase trabajadora. Por eso viene acompañado con la reforma laboral, la reforma del sistema de salud, la reforma previsional. Se van a habilitar en este esquema jubiladoras privadas, porque para los capitalistas las jubiladoras privadas interesan porque es un lugar de inversión. En la propuesta de jubilación de Milei, él dice que hay que contratar un seguro de salud. Vos tenés 2 mangos, contratás un seguro de 2 mangos. Lo maneja una aseguradora. Esa aseguradora, todo ese dinero, lo invierte en las bolsas y en negociados. Y uno después recibe la salud por la plata que puso. Por lo tanto, no tiene ningún acceso al sistema de salud. Esto es lo que está en juego en esta situación. Y por lo tanto está en juego la perspectiva de una rebelión popular. Para disimular esto, se ha organizado una especie de polémica interesante, según la cual Milei quiere abolir derechos humanos, es un fascista, la otra quiere abolir esto y lo otro, y bueno, y el kirchnerismo dice, no, nosotros después que Néstor Kirchner bajó los cuadros de la ESMA, somos los derechos humanos. Es decir, que sería esta elección tendría por objeto de tener derechos humanos o no tener derechos humanos. Y entonces no tenemos una crisis, un golpe de Estado económico. Y acá hay una trampa. Porque ¿quién dijo que quieren abolir los derechos humanos? Yo les quiero observar a ustedes que a 40 años del sistema democrático,
El sistema democrático ha dado un servicio fabuloso a la clase capitalista. Fabuloso. Se chuparon la crisis hiperinflacionaria de Alfonsín, que en otras circunstancias hubiera dado un golpe de Estado militar. Subió Menem, todo tranquilo, lucha, no se vino abajo nada. Se chuparon el argentinazo de diciembre del 2001, los políticos no podían andar en la calle, pasaron un mal verano, hubo luchas, entonces llamó elecciones y recuperaron. La democracia ha sido un instrumento político fundamental. El imperialismo norteamericano valora enormemente el poder haber instalado el sistema democrático como un sistema de dominación. Porque los golpes de Estado y los gobiernos fascistas provocan una enorme inestabilidad interna e internacional. Por eso Trotsky, cuando tenía que hablar de fascismo, empleaba una palabra singular: el recurso último del imperialismo. Es decir, bueno, viejo, si no va la democracia, si no va esto, tenemos que cortar cabezas, porque hay que salvar el capitalismo. Pero entrar a cortar cabezas implica un costo político tremendo para el capital. Si la experiencia fracasa, el resultado es que barren con todo. Por eso muchas dictaduras que cayeron en Europa provocaron revoluciones muy importantes. Les quiero recordar, especialmente a los más jóvenes, no se tratará de recordar, pero señalarles que una dictadura que duró como 60 años en Portugal terminó en abril de 1974 con un levantamiento popular gigantesco que barrió todas las instituciones del Estado en las primeras 24 horas. Yo lo viví personalmente, porque me invitaron a ir a Portugal ante este gigantesco hecho, y bueno, y fui. Cuando llego al aeropuerto, no me dejan entrar. Digo, ¿por qué no me dejan entrar? Porque usted es argentino y en Portugal se necesita visa. Ah, pero nadie me dijo nada, le digo yo. Y me hice todo este viaje. ¿No es cierto? Porque si hubiera sabido que nunca visa, saca una visa. Entonces el que me hace la observación me dice, bueno, deja entrar. El país en revolución. ¿Está claro? La gente decidía en función de lo que veía ahí en el momento, y efectivamente era un país en revolución. Kissinger, disculpen que me aparte de la Argentina, pero sirve como ilustración. Kissinger propuso que la OTAN invada Portugal. Se opuso el gobierno francés, que dijo, vamos a arreglar esto por métodos democráticos. Nosotros tenemos el Partido Comunista Francés que colabora con nosotros, le vamos a decir que le diga al Partido Comunista de Portugal que se deje de joder. Arreglaron el asunto y convocaron elecciones, lo ganó un partido de derecha, frente a masas desgastadas por toda la desorganización económica, y bueno, y tienen a Portugal, que tiene al FITU en el Parlamento. Allá se llama Bloco de Izquierda. Hago este paréntesis, este desvío, porque tenemos que tener claro lo que es una democracia como sistema político del capital. Nosotros gozamos de libertad porque hemos conquistado, lucha y todo lo demás, pero no, con esta libertad no amenazamos el sistema político. Estamos dentro del sistema político. Bueno, un fenómeno. Y ahora ellos se enfrentan a una crisis con una elección general, donde la mayoría del pueblo argentino, la inmensa mayoría del pueblo argentino, va a votar a los candidatos del golpe de Estado económico. Así tiene que ser un análisis político. Ahora bien, Massa niega que quiere dar un golpe de Estado económico. El viceministro de Massa, como un director del Banco Central que lo vino en televisión,
Dijeron, nosotros no pensamos devaluar. De ninguna manera. Bueno, papito, no empezó a devaluar, pero acaba de devaluar. Y los precios pasaron del 7% mensual al 12% mensual. Devaluar, ¿cierto? Bueno, tomémosle la palabra. El razonamiento de ellos es el siguiente. El problema de Argentina no es lo que dice Altamira, el político agrario y todo lo demás, que siempre están por las nubes. El problema es que tuvimos una sequía. Y como tuvimos una sequía, no se produjo y no se exportó. El año que viene no hay sequía. Entonces vamos a tener, ahora no me acuerdo si 20 millones más de toneladas de trigo, se va a exportar, van a entrar dólares, etc. Es interesante esta observación de que van a entrar dólares y ya está, con los dólares entran, se arregla todo el problema. Durante esta observación, porque el PTS está escribiendo en Izquierda Diario, y no me acuerdo bien si lo dijo así, sí, lo dijo Bregman, la inflación argentina se debe a la fuga de capitales. Argentina tiene dólares. A mí me sorprendió esta observación. Un socialista dice que hay que tener los dólares, hay que pedir que los dólares se vayan. Terminamos con la inflación. Hasta ahora los socialistas aprovechaban, los socialistas auténticos, aprovechaban los procesos inflacionarios para incitar a la masa a derrocar al capitalismo, cuando tenían la fuerza, grandes partidos políticos. Ahora tenemos por primera vez una solución socialista a la inflación capitalista. Bueno, entonces, si hay una solución de los socialistas a la inflación capitalista, primero el capitalismo está salvado y el salvador es el socialismo. Es una cosa de locos. Usted imagínense que en realidad, hasta cierto punto, una fuga de dólares no debiera ser inflacionaria en principio. Van a ver por qué sí lo es en otro sentido. Una fuga de dólares no debiera ser inflacionaria porque significa que en lugar de emitir pesos se absorben. Vos tenés pesos y compras dólares y te los llevás. Desaparecen los pesos. Con menos pesos, menos inflación. ¿Me explico o no? En cambio, si vienen dólares y vos lo comprás, emitís pesos. Así que es más probable que haya una inflación porque vienen los dólares que porque se van. Ellos confunden que el país está en default, quebrado, y que su deuda es imposible de pagar como causa de la inflación con la entrada y salida de dólares. Y acá viene lo de Massa, que dice la solución es que tuvimos una sequía y no entraron dólares y ahora tenemos... Es una convergencia total en el planteamiento. El asunto son los dólares. Dólares hay. Hay que pedir que se los lleven. O hay que tratar de que los traigan. Y para traerlo, por ejemplo, nacionalizar el comercio exterior. ¿A qué viene todo esto? Viene lo siguiente. Si la sequía se terminó y el año que viene hay una buena cosecha, los agricultores no la van a vender, porque no van a vender la cosecha a 350 pesos el dólar, y no la van a vender ni a 500. Los que piden la devaluación son los productores de la cosecha de soja, los productores de soja, los que van a cosechar la soja. La solución de Massa pasa en primer lugar por devaluar la moneda, corregir los llamados precios relativos en favor de los capitalistas. Por eso emparento a la posición de Massa con la de Bullrich y con la de Milei, y los tres están por detrás de un golpe de Estado económico. Y saco esto de encima porque la posición política fundamental es caracterizar que los tres candidatos patronales que pueden eventualmente ganar la elección coinciden en un golpe de Estado económico, no coinciden, tienen muchas divergencias en los distintos métodos de cómo aplicar este golpe de Estado económico o sus derivaciones. Y los tiene muy divididos. Entonces acá tenemos otro elemento.
la división de la burguesía en víspera de un golpe de Estado económico, en beneficio de la burguesía. Hoy en Mar del Plata, Massa no fue a la reunión de empresarios, Bullrich fue, y Milei hizo otra reunión de empresarios. Con lo cual, los capitalistas se dividieron en 3 bloques: los que apoyan a Massa, los que apoyan a Milei. La clase que va a dar el golpe económico está dividida, porque afecta a los intereses de la burguesía. Al precio actual de los patrimonios y capitales en Argentina, el capital extranjero se puede comprar cualquier cosa por chacho y palito. Una empresa como YPF, que debió de valer 70.000 millones de dólares, vale 5. Y si hay una devaluación, va a valer 3.500. Pero es una crisis absolutamente fundamental. Y este es el eje. Es decir, hay que votar contra todos ellos en función de esta circunstancia. Por lo tanto, el aspecto central de nuestro planteamiento político es explicarle a los trabajadores que viene un golpe de Estado económico, que este impas constante de una situación que se agrava, pero nunca termina de definirse, se va a definir como consecuencia de las propias elecciones, que este es el objetivo político de estas elecciones, y que plantea un perjuicio económico, social, para la masa trabajadora infinitamente superior al que planteó la crisis de la convertibilidad. Es un estallido de las contradicciones, digamos, capitalistas. En el afán de sostener esta posición con toda claridad y llamar a autoconvocatorias, plenarios, asambleas y desarrollar las condiciones para el gobierno general, nuestro partido ha decidido en esta elección no apoyar a nadie, ni males menores, ni pares mayores, ni nada. Hay alguien que nos mandó una carta para que yo conteste en un programa que tenemos que se llama Altamira Responde, que dice: ¿por qué si votaste en tal oportunidad Lula, ahora no votás a Massa? Es decir, que votaste el mal menor en Brasil y no querés votar el mal menor en Argentina. Nosotros nunca hemos votado el mal menor, nunca. El concepto de mal menor es ajeno a nuestra cabeza, en particular si se trata de elecciones, cuando las masas son pasivas, en el sentido que van a depositar un voto. Cuando nosotros vemos un movimiento popular importante que está dirigido por la burguesía, interpretamos que esa corriente está canalizando masas que quieren hacer la experiencia con ese sector. Si es así, es probable que la votemos contra la derecha, no porque es un mal menor, sino para acompañar a las masas en su experiencia. Nosotros siempre tenemos en la cabeza cómo las masas desarrollan una conciencia para ser una clase revolucionaria. Nosotros no somos productores de analgésicos. De que, bueno, esto te va a causar una pena bárbara, esto no tiene fentanil, ¿se llama? ¿Es la droga? No, creo que es más largo el nombre. Fentanilo, no tiene fentanilo, la podés tomar, es el mal menor. ¿No? Es ajeno a nuestra forma de pensar y de los marxistas, el mal menor y el mal mayor. Hay una corriente, por ejemplo, nosotros apoyamos los golpes de Estado en Níger. ¿Cómo? También un socialista apoyando, claro. Las masas salieron locas a la calle con los militares para echar el imperialismo francés. Tenemos que estar con esas masas para que sepan que los militares no son garantía de que se vaya el imperialismo francés y construyan un partido revolucionario. ¿Pero dónde están las masas? Con el golpe militar en Níger. ¿Dónde estaban las masas cuando se levantó Hugo Chávez? Con el golpe militar de Hugo Chávez. En esa ocasión, todo el mundo defendió al gobierno represor, sangriento y criminal de Carlos Andrés Pérez porque era elegido. 2 años antes había matado 2.000 manifestantes en el levantamiento del Caracazo. Ah, pero la democracia. Y este es un golpista. No, nosotros vimos que era más. Entonces hubo una reunión en La Habana, donde el otro partido en toda América Latina que tuvo nuestra posición
fue un partido venezolano, porque Fidel Castro también apoyó a Carlos Andrés Pérez. Y entonces este partido le reprochó que hubiera apoyado a Carlos Andrés Pérez y defendió el apoyo al golpe fracasado de Hugo Chávez. Nosotros fuimos nosotros. No apoyamos al Mar Menor. Apoyamos a las masas venezolanas que venían de ser masacradas 2 años antes, en 1979, y esto fue en 1982. Entonces, a Lula no lo hemos votado casi nunca en el último tiempo, salvo la última vez, cuando hubo todo un movimiento de mujeres, de sectores, de que hay que terminar con el gobierno de Bolsonaro. Puede ser que hayamos cometido un error, a lo mejor ese movimiento de mujeres no era tan importante, a lo mejor no había tanto movimiento de masas, pero el método nuestro, a ver, una cosa es el método, otra cosa es el acierto exacto. El método es ver dónde van las masas, no cuál es el mal menor. Las masas en Argentina le quitaron 4 millones de votos a Macri, a Massa, en la PASO. Las masas no se encaminan por el peronismo como el 17 de octubre del 45. Se desencaminan del peronismo. Entonces, ¿qué vamos a votar? ¿Un cadáver político? Los cadáveres políticos solamente subsisten con formol. Es decir, si llega a ser gobierno, va a entregar cualquier cosa, se va a poner de acuerdo con cualquiera, porque ya no tiene ninguna presión popular, porque ha perdido toda una cantidad de votos. Podrá llegar con menos votos a la primera vuelta, y bueno, en el balotaje ya un agregado de votos que no representan una corriente popular, que son las obligaciones, el imperio de una elección balotaje. ¿Está claro? Esto es muy importante. Doy la respuesta acá para que entendamos el conjunto de la situación. Va a haber una explosión de masas y esa explosión de masas tenemos que dirigirla políticamente hacia los intereses de las masas y no como en el 2001, que se fue desvaneciendo sin una dirección, sin una perspectiva, etc. Y el punto de partida es advertir esa situación ahora, señalar el camino a seguir, iniciar una actividad de propaganda. Por esta misma razón no vamos a votar al FITU, porque el FITU no piensa dar ningún golpe de Estado económico, obviamente, tampoco va a ganar las elecciones. Por lo tanto, un voto al FITU es una identificación con los principios del FITU. Los principios del FITU son puramente parlamentaristas. Es un obstáculo a la preparación de los trabajadores para enfrentar este golpe de Estado económico. El FITU va a estar a las elecciones no advirtiendo un golpe de Estado económico, no denunciando a todos los candidatos, porque preparan un golpe de Estado económico, no proponiendo las autoconvocatorias, no diciendo que el camino es la huelga general, sino que va a estas elecciones diciendo que los demás plantean el ajuste y que lo voten a ellos a ver si mantienen un diputado. Y al igual que Massa, perdieron votos, la mitad de los votos en las pasos, respecto a votaciones anteriores. Por lo tanto, el caudal que en una época fue canalizado por el FITU de activistas, de luchadores, se cayó. Nosotros no podemos apoyar activos tóxicos. Y en todo caso, en esta elección, el propósito más importante es ofrecer, desde nuestro carácter ultraminoritario, una fisonomía clara a los trabajadores, de lo que hay, de lo que se viene y de lo que hay que hacer. Entonces, no es que estamos votando en blanco porque apoyemos un movimiento en blanco. Es una forma de decir, no apoyamos a nadie. No nos interesa que todo el mundo vote en blanco o no. Detrás del voto en blanco que va a haber seguramente hay otras opiniones, otros intereses, y lo decimos, lo denunciamos. Pero hay una elección. Entonces nosotros como partido decimos, no vamos a apoyar a ninguno de estos candidatos. En la última interna quedó claro dentro del FITU que lo único que quieren es
buscan es un privilegio para sus propios aparatos. Se han matado, se han acusado de racistas, solo para prevalecer una interna y ocupar los principales puestos. Yo a las radios de Salta hoy, en la primera radio de hoy a la mañana le dije: los marxistas no tenemos intereses particulares. No vamos a hacer nunca vamos a hacer prevalecer los intereses de partido. El interés de los marxistas es impulsar la lucha de trabajadores, representar contra la división de los trabajadores el interés general y frente a la inmediatez de sus luchas, sus grandes intereses históricos. No nos separa ningún interés particular respecto a los trabajadores. En medio de un derrumbe económico, hicieron unas PASO donde se dieron como en la guerra y gastaron fortunas en una campaña electoral que tenía por único objetivo destacar a unos contra otros. Hoy tuve que decirles, a una radio también, que en las pocas horas que estaba en la capital de Salta, no vi que los partidos que existen del FITO en Salta hagan campaña por el voto a Miriam Bregman. Porque Miriam Bregman pertenece a otro partido. Es decir, la están saboteando dentro de ellos. Y el PTS también lo denuncia. Y Izquierda Socialista. Pero ustedes sí dicen que son del FITO, pero bueno, ya está. Eso es imposible. Es una corriente completamente estrangulada en lo que tiene que ver con este propósito político. Concluyo de esta manera. Resumen. Es un momento histórico muy especial. Es un momento histórico muy especial porque Argentina, a su modo, está reflejando el estallido de todas las contradicciones capitalistas del mundo entero, como lo revela la guerra en Europa. La guerra es el recurso último del capital y del imperialismo para defender sus intereses. Está la diplomacia, la presión económica, hay un montón de medios que los capitalistas usan para predominar sobre su competidor. Cuando hay una guerra, quiere decir que todos esos métodos normales del capitalismo no sirven más. Y por lo tanto hay que matar a millones de personas, centenares de miles de personas, para que un interés capitalista prevalezca sobre el otro. Entonces, en cierto modo, lo de Argentina, y lo van a ver en otros países, hay numerosos países de Asia que están atravesando la situación de Argentina. Por ejemplo, Pakistán es un calco y tiene elecciones, igual que nosotros. Entonces, la última información es que están considerando seriamente con el FMI levantar las elecciones. Hasta que no se normalice no hay elecciones. Es otro camino. Es un camino diferente, pero van a levantar las elecciones. Todavía no las levantaron. Porque ellos también tienen el problema de que lo que se puede arreglar democráticamente, si podemos estafar a los trabajadores democráticamente, es el mejor negocio. Lo otro tiene que ser siempre un recurso último. No uses todos los días la bomba atómica. ¿Está claro? Gasta municiones, gasta esto y todo lo demás. Bueno, en un extremo, habrá que ir a la bomba atómica, pero no vamos a arrancar por la bomba atómica. Entonces, nuevamente se presentan los problemas que están acá. Eso le da a nuestro partido Política Obrera, termino con este concepto, una fisonomía que quiero reivindicar. Es la fisonomía histórica del Partido Obrero. El Partido Obrero siempre fue así. Siempre tuvo las posiciones que estoy explicando ahora. Con lo cual, esto no es una construcción de ayer. Hay un hilo de continuidad. En cambio, este otro Partido Obrero ha roto ese hilo de la continuidad. Ahora no quiere construir un Partido Obrero, sino que quiere construir un movimiento popular. Cree que la unidad piquetera puede reemplazar al Partido Obrero. De manera que tenemos que defenderla, en particular en Salta, que cuando votó masivamente al Partido Obrero, era en gran medida por este Partido Obrero de hoy. Yo les quiero recordar que en aquella elección la Iglesia Católica hizo una campaña fenomenal
en las homilías dominicales contra el voto. Y sin embargo la masa católica votó al Partido Obrero. Cuando yo cerré el acto final de la campaña electoral, me encontré con volantes mostrando abortos, niños, fetos, etcétera, etcétera, una campaña de la Iglesia. Es decir, acá se votó al Partido Obrero en un determinado momento con una clara ofensiva capitalista. Y cuando se armó la crisis en la municipalidad o en el Consejo Deliberante, la posición de ISA es: no les voy a entregar el poder político de la capital. Por lo tanto, no voy a aceptar lo que se acepta en todas las instituciones representativas de la Argentina, de que la primera minoría o la mayoría elige al presidente del Consejo. Había una crisis de poder. Entonces, es toda una trayectoria. Entonces tenemos que empeñarnos en lo inmediato, buscando concientizar, buscando reafirmar esta posición, porque dejar establecido en un país una fuerza histórica antagónica al capitalismo, en el momento de una crisis histórica de ese capitalismo, es un requisito que se ha cumplido en muy pocos países. Ha habido enormes revoluciones en todo el mundo sin que un partido de estas características existiese. Y sin embargo se fueron disolviendo, denaturalizando, e incluso restaurando el capitalismo. Entonces no es moco de pavo. Fíjense también que nosotros no tenemos ninguna posición dogmática. Eso es una línea de acción. El que no tiene una línea de acción no puede intervenir en la lucha del pueblo trabajador. Tiene que tener una línea de acción. Tener una línea de acción no significa dejar de examinar a través de los acontecimientos el éxito mayor o menor de esa línea de acción. Y al examinarlo, rectificar. Porque en realidad esto es una gran hoja de ruta. Acá hay recovecos, hay cruce de caminos en el curso de este proceso que vamos a tener que descubrir y experimentar. Y yo le decía en la radio cuando me propagandizaba la charla de hoy, que en lo personal mi mayor interés de esta charla era escuchar lo que piensa la audiencia, porque es necesario mucho la interlocución de las fuerzas militantes de un partido con la clase social a la que pertenece ese partido, para que las distintas visiones que puede haber en la clase obrera, la confusión, sean asimiladas por un partido y sean recogidas para mejor explicar sus ideas, cambiar algunos ejes, establecer una orientación más pedagógica. Ahora, eso no se puede hacer en un gabinete. Che, voy a escribir pedagógicamente. Eso solamente es el producto. El grado de pedagogía de una agitación política revela, por un lado, la calidad de la orientación política y por otro lado, el nivel de interlocución de esa posición política con las masas trabajadoras. Muchísimas gracias. Este es nuestro planteo. Sí, vamos a decir, lo más importante es el debate. Bueno, compas, para los que nos están siguiendo por el Facebook, que son compañeros incluso del interior también que se han reunido, recordarles que pueden hacer las preguntas a través del chat y que la vamos a estar leyendo, y por supuesto todos los que están acá también poder intervenir. Obviamente el mecanismo es el que usamos por lo general, que es esto: levantar la mano, hacemos una lista y preguntamos. Así que bueno, eso es lo que les quería plantear a todos los que están entonces siguiendo, ya sea a través del chat de Facebook o acá bajo el método de levantar la mano para poder intervenir. Sí, también poder acercarse, vamos a tratar de acercar el micrófono, pero la mejor situación sería que vengan un poquitito para acá, para que no solamente los que están presentes, sino los que están siguiendo puedan escuchar también la pregunta que eventualmente vayan a
a intervenir. Bueno, compañeros, queda abierto el debate. Bueno, espero que hasta los militantes del Partido Obrero también lo hagan, para que no... porque es una asamblea abierta. Entonces los invitados están invitados francamente a poner su posición, nos interesa mucho. Y los que son militantes, los invitados y los que son militantes también. Que animen el debate, inclusive sacar conclusiones para los días que vienen, porque esto termina el 22. Falta. Yo voy a hacer una pregunta, si me permite. Me parece bárbaro. Y que es bastante polémica. Claro. Yo vengo votando y siguiendo al Partido Obrero sin pertenecer al Partido Obrero de años, que conocía a un muchacho que se llamaba Lalo Aibar, y hace muchos años esto, y a partir de ahí, bueno, empecé a enterarme de lo que era el troquismo, y bueno, después tuve la bendición de que Gaby se metió en esto, y siempre apoyé, y mi familia también apoyó, pero a veces hubieron disidencias internas que no las manifesté por una cuestión de ética, y hoy precisamente estoy viviendo una que charlaba recién con Julito. Yo soy el único, digamos, adherente y votante al Partido Obrero que alguna vez votó a Cristina, y eso lo saben todos del Partido Obrero acá de Salta. ¿Por qué? Porque me pareció en ese momento que era necesario sostenerse para que yo me pueda hoy jubilar, por ejemplo, y no que se siga degenerando todo como ya las pruebas están después del 2015, más allá de que ella es culpable también de todo, yo no voy a defenderla, ¿no? Pero he visto unos cambios que se han generado bastante traumáticos y era sabido que esto caía. Entonces hoy nos encontramos, digamos, con la crisis, en eso coincidimos 100% del capitalismo y a punto de hacer la explosión, y en la parte que yo un poco, no es que voy a salir a combatir, simplemente lo planteo. Me parece que tendríamos que no obligar de alguna, porque no se está obligando, sino decir, mira, el voto es libre, soy dueño de votar a quien quiera, obviamente el corazón me manda a la izquierda, yo voy a votar a Miriam Bregman, lo digo públicamente, no tengo problema, por la sencilla razón que es la izquierda, o sea, no por otra cosa, o sea, es como hablaba recién el ejemplo que puso de Fidel Castro, que terminó apoyando a Pérez en una cuestión que no correspondía. Yo a lo mejor la estoy apoyando equivocadamente a Miriam, pero lo siento así, yo no podría votar en blanco sabiendo que está Miriam. Si Miriam no estaría, sí voto en blanco, no le quepan dudas. Pero está Miriam y está Del Caño, no coincido en 100.000 cosas con ellos, pero son de izquierda, y yo no podría no votar a la izquierda, estando un representante de la izquierda. Porque en definitiva, yo creo que eso termina diciendo la gente, y el Partido Obrero, la política obrera al votar en blanco lo está favoreciendo a Milei, lo está favoreciendo a Massa, de acuerdo al interés que tenga cada comentarista, ¿no? La está favoreciendo Bullrich. O sea, y no es así, nosotros tenemos que marcar la posición que somos de izquierda, y con la nariz tapada quizás la vamos a votar a Miriam, pero no permitir que ese voto se nos caiga en un capitalista, más a las pruebas me remito el desastre que han hecho del país, porque han hecho un desastre del país, y yo creo que no les cabe
ni siquiera la simpatía de hacerle una sonrisa. O sea, yo, si los tengo a estos tipos al frente, incluido que no se lo nombro a Schiaretti, o sea, que fue soldado de Macri durante años, fue interventor con Menem, o sea, un tirano para mí. Entonces yo creo que la única salida que queda es Miriam, o sea, aunque disentamos con ella. Ese sería mi planteamiento. Por supuesto, acepto todo lo que usted me diga, porque de alguna manera me parece para escucharlo. No, sí, claro, claro. No, sería bueno. No sé si otro compañero también. Claro, ahí está, ¿ves? Yo quería. Espera. Pero te acercamos un poquitín. Yo hablo con el micrófono. Dale, sí, Así sí, te sí. oyes. Se escuchan las compañeras que están siguiendo la transmisión. No, yo quería ver si se puede hacer un pantallazo, un planteo general de la situación del movimiento obrero, de la clase obrera. Porque los artículos que yo voy leyendo de política obrera aparece siempre al final una alusión, digamos, a la situación de la clase obrera, pero que aún no interviene, es el planteo, ¿no?, que aparece en los artículos. Entonces, si se puede gozar un pantallazo de cuál es la situación de la clase obrera, qué tendencia hay, qué disposición hay a la lucha, me parecería muy importante eso. ¿Una más? En el Facebook hay, te leo también la de Facebook. Bueno, a dos que hay acá, dos de Facebook y después no todos juntos. No, claro. Y que alguien tenga cuidado, que alguien tenga cuidado de que no se me escape al contestar ninguna de las inquietudes que se expresaron, porque las escuché ahí de golpe. Si me pueden colaborar con eso. Perfecto. Bueno, acá tenemos, ¿por qué permitir el voto en blanco y no impugnar el voto? Pregunta Jorge Andrea. Otra pregunta que tenemos es, Flavia nos dice, los argentinos deben votar sí o sí porque no votando generan una catástrofe. Son las dos de Facebook que tenemos. Bueno, a lo mejor tengan que repetir. No, ahora no. A medida que voy soltando las preguntas. No sé bien por qué lado tomar. Voy a hacer un ensayo primero y después voy a ir a un punto que es el punto fuerte. Alguien podría estar acá y, sin desviarse un poquito de lo que usted dijo, explicarme por qué va a votar a Massa. A Massa. No, miren, yo. No, alguien, usted, sin desviarse del método de exposición, a Massa, con una ventaja, de que Massa puede ser uno de los que gane. En cambio, el Fito no va a ganar de ninguna manera. Desde el punto de vista de la crisis política como tal, votar al Fito es votar en blanco. Desde el punto de vista de la crisis política, no mueve el amperímetro en ninguna dirección. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si Massa tuviera los votos del Fito y el Fito tuviera los votos de Massa, nosotros probablemente votaríamos por el Fito, porque incidimos en una lucha por el poder, y el Fito, habría que ver, porque es toda una hipótesis, podría ser un factor que esté canalizando masas, no a Massa, porque es un factor. Y si se esmera más en los debates, esto y lo otro, digamos, sería un factor. No, el que me plantee votar a Massa no se tiene que apartar en lo más mínimo de todo ese razonamiento, porque enfocan el problema desde un ángulo que de entrada he tratado de dejar de lado, de decir que no corresponde. El ángulo nuestro es de que esta elección es acerca del ejecutor de un golpe de Estado económico. Y toda la atención tiene que estar dirigida hacia ese lugar. Por lo tanto, cualquier factor que elimine ese hecho, que lo amortigüe, que lo desvíe, para nosotros es negativo. Porque no abre una construcción política.
Entonces, teniendo esto en consideración, yo le decía a una periodista recién acá, algo que aprendí de Trotsky, mejor dicho, aprendí de Trotsky y yo de algún modo le terminé dando una expresión personal un poco más grosera, en el entendimiento de que esa expresión grosera la hacía más entendible. Normalmente, los partidos revolucionarios en determinadas circunstancias tienen que elegir qué error van a cometer. Esto vino a cuento de qué posición tenía la Cuarta Internacional y Trotsky sobre la entrada de Estados Unidos en la guerra. Trotsky era partidario de formar células revolucionarias en el ejército norteamericano e ir a pelear contra Hitler. Y atacaba a los pacifistas que estaban en contra de la guerra. Y entonces dijo lo siguiente: por sobre todas las cosas, no quiero que me confundan con los... dijo lo siguiente: me van a acusar de militarista. Bien. No está mal, no soy militarista, pero me aguanto la acusación de militarista. Lo que no quiero es que me acusen de pacifista, porque un pacifista no juega ningún papel en una guerra mundial. Y lo peor que puede tener la Cuarta Internacional es que nosotros estamos en el último grada de una tribuna mirando como los demás juegan sin otro rol. Es decir, que digan militarista, papá, pro-yanqui, lo que fuere. Lo importante es que seamos un factor activo en la guerra, porque los que intervengan con posiciones revolucionarias en la guerra van a explotar la crisis de la guerra para que surjan levantamientos populares contra los estados en guerra. ¿Me explico o no me explico? En una ocasión hubo un golpe de Estado, en una ocasión hubo un levantamiento policial, dejémoslo de golpe de Estado, contra Correa. Correa dijo que era un golpe de Estado, y dio varios elementos que era un golpe de Estado. La izquierda argentina dijo que no era un golpe de Estado, sino que era un motín policial por problemas de un tipo y de otro. Nosotros no teníamos claridad, porque no conocíamos tanto la situación en Ecuador, y entonces dijimos, ¿qué orientación nos damos? Entonces llegamos a la siguiente conclusión: ¿qué error estamos dispuestos a bancarnos? Estamos dispuestos a bancarnos el error que nos digan que somos agentes de Correa. Lo que no estamos dispuestos a bancarnos es que nos digan que somos agentes de la policía amotinada. ¿Recuerdan? Hoy esto lo hemos discutido en el partido, así como ustedes, para que vea que usted está formulando un problema que no es ajeno a nuestro partido, en el sentido que nosotros lo planteamos. Esto que usted dice, lo planteamos nosotros mismos. ¿En qué sentido? El error que no queremos cometer es que piensen que somos la izquierda del FITU. Ese error no. Porque el FITU es un callejón sin salida. Nosotros está claro, ¿no? Y además hay una crisis inmensa en la izquierda, porque el FITU ha retrocedido, peleas entre ellos, acusaciones. Nosotros tenemos que dar una salida a esta crisis, no a los partidos de izquierda, a los luchadores, etcétera. Tenemos que dar una salida. Y tenemos que poner toda nuestra carga en esa salida. Entonces nos van a decir, votomanquista, Jorge, si vos nunca fuiste votomanquista. Entonces en los textos internos que escribimos, creo que se publicaron luego en Política Obrera, señalamos lo siguiente: estamos en contra del voto en blanco. Del voto en blanco en general estamos en contra. Nosotros simplemente nos pronunciamos con una posición que pone el eje en la intervención de la clase obrera en la crisis que va a desarrollar el desenlace. Porque esta elección, lo hemos dicho desde muy temprano, que esta elección
tiene por función asestar un golpe mortal a los trabajadores que van a votar a los candidatos que le van a asestar un golpe. Y se da cuenta que no tenemos todavía toda la autoridad como para que los trabajadores digan, no, mirá, si ellos dicen esto, ¿qué vamos a hacer? Si lo hubiéramos tenido, hubiéramos pasado los pasos. Y hoy nosotros estaríamos en esta campaña electoral, y nosotros estaríamos en este debate, y nosotros estaríamos diciendo, ustedes 4 preparen un golpe de Estado económico, sáquense la careta y dejen de joder. En cambio discutieron otra cosa, que dólares hay, que BBP, no, eso es tóxico. En la situación concreta de Argentina. En otro momento, dependiendo de las circunstancias, la idea suya de que si hay alguien de izquierda, hay que votar a alguien de izquierda, es una mala idea. Porque es una abstracción. Es un espectador. ¿No es cierto? Yo soy hincha de Huracán. Juegue contra quien juegue, yo quiero que gane Huracán. Si Huracán juega mal y el otro juega bien, como honesto deportista, tendrá que gane el otro. No, quiero que igual gane Huracán. Eso en política no va. Esa política no va. ¿Qué es la situación concreta? No somos votoblanquistas. El otro día, en las discusiones internas nuestras, hicimos un agregado. No vamos a hacer agitación por el voto en blanco. Vamos a hacer propaganda. La agitación es simplificadamente decir hay que votar en blanco, bla, bla, bla. La propaganda es, ya con más explicaciones, atraer la atención de los círculos más activos de la clase obrera, ¿no es cierto?, en estas circunstancias, que son un activo tóxico. Lo dijimos en el curso de las PASO, lo dijimos con anterioridad de las PASO. Es un deslinde que venimos señalando ya con mucha anticipación. Este deslinde hicimos un intento de provocarlo en el año 2013 y creo que cometimos un error táctico. El FIT no tenía programa, o mejor dicho, tenía un texto que tenía alrededor de 12.000 nacionalizaciones, incluida la industria de los cosméticos. Era una grosería que quedó ahí como consecuencia del apuro con que se formó el FIT. Y había una manifiesta posición nacionalista de parte de la gente del FIT. Entonces nosotros escribimos un texto que se llamó Manifiesto del Frente de Izquierda para fijar claramente una posición. Y cometimos el error de proponer que todo el FIT asuma esa posición. Fue un error, porque lo firmaron, estando en contra. Con lo cual lo neutralizaron. Tenía que ser una delimitación. Nosotros decimos esto, no nos vamos del FIT. Ustedes digan lo que quieran, esto es un frente. Pero ya marcar esa delimitación. Entonces, claro que es difícil, la gente prefiere las cosas más simplonas. Yo voto por este, voto... bueno, fenómeno, listo, vamos. Pero nosotros tenemos un momento histórico, una encrucijada histórica, mundial. Porque como usted dice que es de la izquierda. Si yo aplicara el método abstracto de votar a la izquierda, no podría votar al FITO tampoco. Porque usted para votar al FITO hace abstracción de la guerra. El MST, Izquierda Socialista y el PTS apoyan a la OTAN. No, están gritando, no, yo no quiero el imperialismo, nada. Pero dicen, no, Ucrania necesita las armas de la OTAN. Entonces, tiene que estar con la OTAN. Pero es una guerra de la OTAN. Ucrania no tiene condiciones de hacer la guerra a Rusia y ha sido guionada sistemáticamente en los últimos 20 años. Ha sido guionada, muchísimas gracias. Ha sido guionada sistemáticamente para ir a la guerra con Rusia. Como internacionalistas, ya no podemos votarlos. Porque la guerra además no es un tema teórico, no, está en curso. No lo podríamos votar.
Sin embargo, ¿cuál era el peligro? Político Obrero encontró un pretexto para no votar. Dijimos, sin embargo, todo esto. Y lo agrego como factor, como activo tóxico. Pero realmente el problema del momento es que Argentina marcha una crisis pre-revolucionaria y no queremos que ser confundidos con el conjunto de la izquierda que está en declive, que es responsable de la crisis que tiene, que es responsable de estas peleas en las PASO. Cuando nosotros estábamos dirigiendo el Partido Obrero, jamás tuvimos una lucha faccional con el PTS, y el PTS la proponía todo el tiempo. Nosotros lo transformábamos en una cuestión de principio, de programa, siempre diciendo, bueno, aprovechemos estos ataques para, en la respuesta, elevar la comprensión de la gente que nos sigue, que sigue a los distintos partidos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, quizá usted lo ignore, hay una parte importante de electores del FITU que van a votar a Massa. Porque están diciendo lo siguiente, no quiero que venga Milei. Y usted entonces va a votar al FITU. Esta corrida revela la ignorancia de todo el proceso político de conjunto. Después, indudablemente, Milei es un fascista, ideológicamente. Milei no está a la cabeza de ningún movimiento fascista. Las masas que lo votan no son fascistas. No son las SA de Hitler, que marchaban armadas por las calles, explotando un sentimiento nacionalista muy fuerte, porque Alemania había sido destruida en el Pacto de Versalles y luego Francia lo invadió para quedarse con el carbón del Ruhr. Entonces había un sentimiento nacionalista tan brutal que el Partido Comunista llegó a conciliar con ese sentimiento nacionalista en el año 23, cuando los franceses invadieron el Ruhr. No es eso, no tiene aparato, no tiene esto. Lógicamente vamos a ver, pero no veo a las camisas negras en Argentina. Ya entonces quiere decir que se está montando un pretexto, ¿no es cierto? Si Milei llegara a ganar, la crisis que se plantea de esta envergadura, probablemente tengamos una caída del gobierno más o menos rápida, probablemente, porque Milei también es consciente, y quienes están, de esa debilidad, y van a tratar de estructurar alguna cosa de ese tipo. Entonces se agita esto del fascismo y dice, estamos contra, Milei y Bullrich, y contra el ajuste de Massa. Contra Massa no estamos contra el ministro, no estamos contra el candidato. Ojo al piojo. Si no está contra el candidato, lo vas a votar en algún momento. No digo que lo vayan a votar, pero ¿cómo es eso, esta distinción entre ministro y candidato? Cuando todo el mundo además acusa que Massa le montó a Milei los candidatos y las estructuras. Entonces, pero no quiero simplemente desarrollar un discurso de convencimiento sobre usted, no, porque también eso oscurecería nuestra posición. Nosotros lo que entendemos en este momento es que tenemos que marcar una línea neta de separación para que se distinga que hay una fuerza revolucionaria que dice esto y trabaja por esto, y no que pertenece a al cosmos de izquierda, indiferenciadamente, etcétera, que está en declive, que esto, que lo otro, que tira frases cómicas en un debate, o que puede hablar bien en un debate. Yo le contaba a una periodista que los liberales norteamericanos, que no son los liberales de acá, es el sector progresista de la burguesía norteamericana, en su mejor época desarrollaron discursos absolutamente maravillosos. Los primeros discursos de Fidel Castro, que me hicieron a mí castrista hasta los tuétanos, eran discursos liberales de la escuela norteamericana, donde él se educó. Y si se puede tener un brillante discurso liberal y tener un mal orador marxista, pero yo prefiero un mal orador marxista a un buen discurso liberal. Entiéndanme, compañeros, no es una controversia con el compañero, de mi parte. Es aprovechar lo que el compañero sostiene y que va a desarrollar según su entendimiento,
para explicarles nuestra posición, una delimitación completa en función de este tipo de análisis, de esta caracterización de cómo entendemos esta etapa. Eso me parece fundamental. Ahora, con relación a lo del compañero sobre el tema del movimiento obrero, en primer lugar, una consideración de fondo. La clase obrera no ha entrado en batalla y por lo tanto no ha sido derrotada de ninguna manera. A veces uno ve que no hay una reacción de un tipo, no hay una reacción del otro, y entonces ya está derrotada, está desmoralizada. En las fábricas el hecho de que muchos obreros, o algunos obreros, han decidido votar por Milei ha provocado discusiones. Entonces hay que desarrollar esas discusiones. Hay una confusión. El trabajador, el obrero, la clase revolucionaria, tienen también tendencias reaccionarias. Cuando el obrero, por un momento o por más momentos, no piensa colectivamente como clase y piensa en él individualmente, va a sacar la misma conclusión que un pequeño burgués. Lenin cuenta que había que educar a los obreros en no participar de pogroms contra los judíos. El grueso de la clase obrera no participaba, la vanguardia no tampoco, pero había sectores obreros que participaban. Y entonces hacer una campaña para educar. Todos estos problemas tienen que ser, digamos, enfrentados. Entonces hay un debate político, vamos a ver qué consecuencias tiene. Manifestaciones de lucha hay en forma parcial, constantemente todo el tiempo. Parcial con todo el tiempo. Tengo una consideración, después de la experiencia del 2001, y cómo se reconstituyó el régimen político, una idea de que no es simplemente provocar un nuevo 2001. Es decir, hay que hacer alguna cosa superior. Pero esto me lleva de nuevo al FITU. Los dirigentes sindicales del FITU han gestionado los sindicatos desde el punto de vista de sus sindicatos. Y relativamente. No de todos los problemas de sus sindicatos, sino de algunos problemas. No del problema de la flexibilidad laboral, sino del problema del salario. El FITU, con sus dirigentes sindicales, no pudo constituir una corriente nueva en el movimiento obrero. Se lo fagocitó el faccionalismo. El aparato del PO creó uno, el otro creó el otro, el otro creó el otro, y todos desaparecieron. Todos desaparecieron. Y entonces ustedes tienen, Nahuel Moreno decía que un dirigente sindical de izquierda tiene que renovar en un sindicato todos los años. Renovar quiere decir, un año voy, pero el año siguiente viene otro, y tenemos muy dirigentes sindicales conocidos que tienen 30 años en el sindicato ferroviario. ¿Y dónde está la revolución política en el sindicato ferroviario? ¿En qué sindicato del FITU se desarrolla lo que decía Marx, que el sindicato es una escuela de educación comunista, de educación socialista? Ninguno. Es el interés de ese sector. Entonces también el balance no es bueno, porque representaron en su momento un ascenso de activistas en el sur, en las fábricas de la zona norte, que hacían ver el surgimiento de luchadores capacitados, que una vez me llamaron a mí a escribir. No lo voy a retirar lo que escribí, pero ahí está para cuestionarlo, que Argentina ya tenía su elenco para gobernar el país, que eran todos estos activistas, No, bueno, eso está en el interrogante, pero está ligado al FITU, que los ha transformado en una agencia electoral y les ha permitido una división del trabajo. Nosotros vamos al Parlamento y ustedes dirigen los sindicatos como ustedes quieran. Esta es una vieja división de tareas de la socialdemocracia. ¿Cuál es el punto ahora? ¿Por qué con relación a esto es importante toda la charla? Hay una cosa
que el trabajador al final no puede evitar, y la historia no puede evitar. Y es que determinado nivel de ataque obliga a una reacción del trabajador, en donde ya no importan las consideraciones políticas de ningún tipo, sino hay que salir porque la burguesía se pone a mano. Cuando uno estudia las revoluciones, va a ver que el elemento dinámico es, por todo un periodo de entrada, especialmente en el comienzo, una fuerza elemental de las masas. Es decir, la reacción de que eso no va más. No tiene en la cabeza el socialismo, ni esto, de que esto no va más. Y es en ese momento que los obreros más conscientes, que son una minoría siempre, los obreros más conscientes empalman y le dan una dirección a esa rebelión. Esa rebelión va a acontecer, porque hay un 42% de pobreza y viene un golpe de estado de mercado, un golpe de estado económico. Entonces, vamos a verificar los hechos. Mañana no vino esa rebelión. Bueno, veremos por qué, veremos qué pasó. Pero no puedo cubrirme las espaldas. Y si no pasa, porque entonces tengo que ir a mi casa y quedarme viendo la televisión o leer una novela. Porque como puede ocurrir lo que yo pienso, pero en una vez ocurrió lo contrario, ¿qué hago? La acción comporta una línea y al mismo tiempo la verificación de esa línea. El punto lo toqué en la charla. Tenemos que verificar cada uno de los desarrollos de esto. Yo participé en una mesa redonda en Brasil. Y luego asistí a otra mesa redonda, asistí como espectador, a otra mesa redonda entre los brasileños. Bueno, probablemente esa mesa redonda entre los brasileños definitivamente me demostró que tenemos una izquierda tóxica latinoamericana a morir ya, brutal. Una de las corrientes que tiene más numerosas milita en el PSOE, es decir, un partido pseudo-izquierdista, y por militar en este partido pseudo-izquierdista ha crecido el número de gente. Entonces tiene más militantes que otros partidos que tienen más independencia. Y con una audacia fenomenal sostuvo: los hechos han demostrado que nosotros tenemos razón, somos más que ustedes. Nuestra política de marchar con Lula, votar sus leyes y todo lo demás ha provocado afluencia de gente. Y ustedes, en cambio, no crece ninguno. Ustedes comprenden, hacía una reivindicación contraria. Estoy metiendo a los obreros o a quien sea, seguramente gente de la pequeña burguesía. No clarificó si eran obreros o no eran obreros. De la pequeña burguesía, inflando un aparato y presentándolo como que los hechos demuestran que tienen razón. Al verificar los hechos, como estoy proponiendo, tenemos que verificar los hechos desde el punto de vista revolucionario. Porque si no, el que más creció es Milei. Y entonces, si es por crecer o no crecer, llegamos a conclusiones absurdas. Entonces, esta es nuestra hipótesis política general. La otra es que hay una tradición histórica, es decir, luchas históricas de los trabajadores, organizaciones que no se han desmantelado, van a ser puestas a prueba, digamos, en este acontecimiento. De las preguntas de acá, hay una que no entendí en absoluto, pero repetímela para ver si efectivamente no la entendí. Efectivamente. Mira, una es ¿por qué permitir el voto en blanco y no impugnarlo? Y la otra, en realidad, es más un comentario. Los argentinos deben votar sí o sí porque no votarnos generan una catástrofe. Bueno, eso no entiendo por qué si alguien vota o no vota es una catástrofe. Bueno, pero voy a hacer un comentario sobre eso, me interesa. ¿Por qué no impugnar el voto? Nosotros no le hemos prestado ninguna atención a la forma del voto, porque no se trata acá de tener una posición de voto, se trata de actuar en esta crisis política, habiendo elecciones, tratando de que esas elecciones no nos metan en el montón
de partidos que tienen compromisos o van a entrar en compromiso con este sistema. Entonces puede ser impugnación o lo que fuere. De lo que se trata es de hacer prevalecer en esta etapa de la campaña electoral, en estas elecciones pasa esto, esto y esto. Y entonces viene la otra pregunta de que dice de que no votar es una catástrofe. No explica por qué. Pero no votar depende de la orientación que tenga el no voto y depende de su masividad. Eso no se puede decir, digamos, gratuitamente. Hay numerosos casos históricos que no votar y todo lo demás permitió grandes salidas porque lo que había que votar era un fraude. ¿Se entiende? Así que no se puede decir que ahora lo que es verdad, pero nosotros no lo decimos, y le voy a explicar por qué, que votar no va a llevar a una catástrofe. Porque es lo que se desprende de lo que dije. Pero ¿por qué no lo vamos a decir? Porque no vamos a poner el problema encima del trabajador que tiene que emitir su voto, sino de todas las estructuras políticas que trabajan por desplazarlo y marcarle una salida positiva, porque si encima del impas que se encuentra lo vas a rezongar, lo vas a criticar, etcétera, etcétera, no estás abriendo el camino a los propósitos que vos tenés, de que se libere por una orientación propia. Y estos que son matices, en la actividad cotidiana, le digo a los compañeros del partido, son fundamentales. No choquen con los trabajadores, nunca choquen. Siempre tiene que ser una conversación. Siempre tienen que ver en lo que el otro dice, qué ángulo nos permite decir, bueno, pero esto está muy bien, y eso que está muy bien lleva a tal cosa que es positiva. Tenemos que ayudar a que den un salto y no a colocarlo como maestro ciruela, porque estaríamos haciendo lo contrario de lo que pretendemos hacer, que es doctrina, imponer ideas. Eso no se va a ningún lado. ¿Quién va a hacer la revolución? Los trabajadores. Nosotros como parte del conjunto de la masa de trabajadores. Ahí cumplimos una función, pero no es que va a haber una revolución solo por nosotros. Fundamentalmente, por toda la masa de la clase obrera y los trabajadores. Este aspecto es esencial en este momento. Ahora, para este aspecto es esencial. ¿Y por qué es esencial? Quiero que haya una delimitación total. Porque para ser pedagógico, primero hay que saber qué es lo que uno quiere. Y una vez que uno sabe qué es lo que uno quiere, qué es lo que quiere decir, cómo tiene el voto o los que van a ser electos van a ejecutar un golpe contra los trabajadores, para poder explicarlo, ahí viene la pedagogía. Pero si no hay una idea que hay que explicar, no hay pedagogía que valga. Y una vez que está la idea, hay que ver cómo se aproxima. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. Al terminar una charla sobre la guerra de la OTAN, se me acercó una persona, una mujer, para decirme que ella tiene tanto miedo a Milei que va a votar a Massa. Piensen que esta mujer que dice que va a votar a Massa por miedo a Milei, vino una charla mía y se la ocupó toda sobre la guerra. Por lo tanto, no es una persona que no piensa, que no tiene una actitud crítica. Yo lo primero que le dije, yo te entiendo. Yo te entiendo. No creo que sirva. Los vasos comunicantes entre Milei y Massa son enormes. Una vez que gane uno u otro se van a entender entre ellos. Pero naturalmente, no sé si voy a vencer tu resquemor. Nosotros como partido no podemos hipotecarnos al voto de un Milei disfrazado. Vos actuás como fuere, pero me delimito de vos. Porque vos no estás pensando, vos estás pensando de vos, yo que... Pero nosotros como partido no podemos avalar políticamente al que va a dar un golpe de Estado económico contra la masa trabajadora. Porque entonces después, ¿qué decimos? ¿Dónde está la orientación? ¿Qué orientación estuvimos ofreciendo? Lo mismo vale en este sentido. Hay gente de izquierda que está indignada con nosotros. Perfecto. Se lo educaron tanto que izquierda va a la izquierda,
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Indignate. Entre tratar de que vos estés más feliz y no te indignes, y nosotros defender esta orientación, y que quede claro, entre una crisis muy importante, no queremos cometer ese error, queremos cometer el error de indignarte a vos y seguir por este camino. Es absolutamente fundamental. Hoy me llamó Marcelo Ramal y me comentó lo siguiente, que estuvo revisando los artículos que escribimos dentro del Partido Obrero sobre la elección de 1989. En la elección de 1989, y me dijo, Jorge, que publicar todo esto en Política Obrera. Yo no me acuerdo. Pero Marcelo tiene esa capacidad de revisar, porque él dice, es recontra apropiado para el momento. ¿Por qué? Y tiene que ver con esto que habíamos hablado. En aquella época, el presidente no se elegía en forma directa. Cada provincia elegía electores. Y había un número para cada provincia. Luego se reunían en el Congreso, es como en Estados Unidos. Se reunían en el Congreso y votaban quién era el presidente. Entonces surgió el temor no, Frente de Izquierda Unida, una coalición que había en aquella época con muchos de los que hoy están en el FIT y el Partido Comunista y otros, había el temor de que Menem no obtuviera mayoría electoral. Entonces, ¿cómo iban a votar los que fueran electores de Izquierda Unida? Y votaron que los electores de Izquierda Unida iban a votar a Menem. Está en el periódico nuestro. Lo que hizo Marcelo fue rescatar los artículos publicados por nosotros. Al final no lo votaron a Menem, porque primero ni consiguieron los electores, y de otro lado Menem consiguió la mayoría. Pero quedó establecido, digamos, que iban a votar a Menem, porque Menem hablaba del salariazo. Y nosotros en la campaña electoral decíamos que si votás a Menem, sube al Sogaray. Como ahora que nosotros decimos, estos tipos van a ejecutar un golpe de Estado económico. Y los demás dicen, no, el ajuste no va, pero una cosa es masa, otra cosa es Es una repetición de alguna manera, porque no puede ser exactamente igual. ¿Está claro? De aquello. Y tuvimos razón nosotros. Pero agobiante. Yo conocí gente en la calle que me confesó que tenía ganas de pedir que me metieran preso en la campaña electoral por difamar a Menem, por mentir descaradamente ante la población. Entonces me pidieran, por favor, en distintas circunstancias, ¿no? ¿De dónde había sacado yo que iba efectivamente a ganar con el Sogaray? De los diarios. Hubo un congreso del Partido Justicialista, congreso programático, leímos el programa y dijimos, esto es al Sogaray. Tan sencillo como es. Entonces un partido puede llegar profundamente a las masas, pero tiene que saber qué quiere que las masas entiendan de lo que ocurre, porque de lo contrario, lo que quiere es que lo apoyen a él. Al partido. Vengan y apoyen al partido. No, partido anda y desenvolver una orientación, apoyar a las masas, ayudarlas a manejarse en esta situación, porque hay distintas generaciones de trabajadores con mayor o menor información, y un partido tiene la ventaja de una experiencia histórica. Si no es algo que nació ayer, tiene la ventaja de la experiencia histórica. Bueno, yo me imagino que nadie va a querer preguntar nada ahora por lo que se extendió, con lo cual un gran propósito que tenía es que hubiera muchas preguntas. Pero yo les prometo que si hacen todavía algunas preguntas, no paso de 2 minutos en la respuesta.
Es un anzuelo. Acá hay una de Facebook, que es más una preocupación. Con el micrófono. Perdón, ahí va. Flor dice: a mí me preocupa que el desarrollo de un partido de la clase obrera por un gobierno de los trabajadores no se dé con la misma rapidez que se extiende la disolución de las relaciones capitalistas y la crisis en Argentina. En los lugares de trabajo en que se procesan contiendas con la burocracia, no se vincula esa acción con la cuestión de la crisis política. Y en muchos lugares donde se va a votar a Milei, no hay condiciones de ir a una lucha contra los ataques de la patronal, sea porque se trabaja en negro o con monotributo, o porque ni siquiera hay una tradición de representación sindical. No, sobre esto quiero decir lo siguiente: sobre las velocidades de los acontecimientos, es difícil hacer pronósticos. En primer lugar, porque la historia tiene varias velocidades. De golpe la burguesía corre más rápido y de golpe se paraliza. Y tampoco veo que corra muy rápido. Es una impresión que tiene la compañera. ¿Por qué? Porque va dividida la selección. Va con un mandato de dar un golpe de Estado económico, dividida, enfrentada, con desorientación. Por ejemplo, Massa propuso una moneda digital y Pelle, el presidente del Banco Central, ya le dijo que están en desacuerdo. Papito, si ustedes dos se ponen de acuerdo en una situación así, tienen que determinar el desenlace, están jodidísimos. En el exterior hay una gran desconfianza sobre la capacidad que tengan de ejecutar todo esto. Si esa desconfianza tiene un sustento y están así divididos, el próximo gobierno va a pasar las Navidades en su casa. ¿Se puede? Entonces hay varias velocidades, ese es un aspecto. Y de golpe puede ocurrir que los trabajadores que de golpe estaban muy lento, de golpe desarrollan una velocidad fenomenal. Por ejemplo, me acuerdo muy bien que hasta el mes de octubre del 2000, las expectativas de que hubiera un movimiento de desocupados eran débiles. Eran muy débiles. No, las expectativas, no que eran débiles a lo mejor realmente, las expectativas. Y sin embargo, las conclusiones que sacamos nosotros de una gran concentración que hizo otro partido político de desocupados, cambió todo enseguida. 5 meses después estábamos en una asamblea nacional de todos los desocupados del país, 5 meses. Porque nosotros nos dirigimos a esos partidos que movilizaban y le dijimos, hagamos juntos una asamblea nacional, con reglas comunes, etcétera, etcétera, porque acá hay una situación. Hay varias velocidades. Ahora, sobre el otro punto, de la dificultad de trabajo y todo lo demás, yo comprendo, pero le quiero decir a la compañera que por más brutal que sean las condiciones, no lo son tanto como bajo la dictadura de Videla. Porque una característica que no ya los más jóvenes, sino simplemente los jóvenes o de mediana edad no lo saben, yo me crié políticamente décadas en el hecho de que si sabía que vos de la izquierda volabas de la fábrica. Ahora se presentan listas de izquierda, de esto y lo otro, y sigue habiendo despidos, pero ha habido un cambio extremadamente grande. En aquellos periodos de gran persecución, nosotros hicimos una penetración fabril importante, adaptándonos al medio represivo, estableciendo conexiones con los trabajadores como si no perteneciéramos a ningún lado, hasta palpar el ambiente de la fábrica, desenvolverlo. Fue una cosa absolutamente increíble. Y, digamos, bajo la dictadura militar. Es difícil que ellos tengan, por difíciles que son, que me doy cuenta, por la descripción esa es muy fuerte, es difícil que sean inferiores a lo de la dictadura militar. Lo que la compañía, yo le digo, es que si está de acuerdo con un gobierno trabajador con un partido,
se incorpore a Política Obrera y discuta con nosotros cómo se trabaja en una fábrica con trabajadores en negro, sin leyes, ni protección, ni nada, y nosotros vamos a colaborar en algo que no puede ser resuelto por una persona aisladamente. Y le voy a dar el ejemplo más importante, más visto, que fue las 6 horas del subte. En las vísperas del comienzo de la lucha por las 6 horas del subte, la organización sindical combativa del subte no existía, estaba hecha pelota, y delegados que había de izquierda sostenían abiertamente que el subte estaba terminado como campo de actividad sindical. El único que no sostenía esto era un compañero nuestro que venía de otra corriente política y que me dijo: Jorge, el momento es ahora. Y empezó a hacer unas reuniones y me demostró una clarividencia en el entendimiento y dije: bueno, vamos. Y hubo una levantada fenomenal en el subte, pero absolutamente fenomenal. Entonces tiene que hacer un trabajo de partido. Un trabajo de partido ayuda mucho a resolver los problemas de dificultades de las patronales, de que no podés protestar porque pasan cosas y no hay un delegado que te venga a defender, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá hay compañeras que lo conocen porque trabajando en los call centers, que son un ámbito de esclavitud fenomenal, no se puede hacer absolutamente nada, es una represión constante. Sin embargo, en los call centers de Buenos Aires se ha desarrollado un movimiento de activistas muy fuerte, de mucha importancia. Me estoy ahora aportando datos sobre una pregunta que vos habías hecho con anterioridad. Esa es mi respuesta. Ahí nos vas a entregar una pregunta. Bueno, antes de leer la pregunta, decirles si les parece, si hay alguna otra cosa, las preguntemos todas ahora. Así que si alguien quiere agregar una pregunta. No, bueno, yo quería, ¿qué inicio hay de que va a haber segunda vuelta? Seguro estamos. Bueno, para los compañeros, ¿qué indicio de que vaya a haber una segunda vuelta hay? Agrega el compañero. Y leo esta que nos hicieron llegar los compañeros de Norte, dice: ¿usted cree que la salud y la educación pública de verdad van a ser privados? ¿Los derechos de los trabajadores van a desaparecer? Con esta digo... No, está muy bien la pregunta. A ver, esta pregunta plantea también un problema de método. Yo creo, por ejemplo, que todo va a ser privatizado, ¿no es cierto? Y al final no resultó que todo va a ser privatizado. Algo, una parte. ¿Me equivoqué? Si viene un peligro, yo me preparo con todo frente al peligro. Después resultó que en lugar de un león era una rata. Bueno, fenómeno. Pero acá todo indicaba que era un león. ¿Me explico o no? En la vida no se puede actuar de otro modo. Es decir, exageré el cuidado de mi hijo. ¿Qué querés decir? ¿Le diste una vacuna de más? ¿O te parece que le diste todas las vacunas y tu marido piensa que no hay que dar tanta vacuna? No hay una exageración. Si uno piensa que tiene que ir al médico a ver qué es lo que efectivamente tiene que darle, tiene que multiplicar su preocupación. A veces exageramos y las veces que no exageramos, el caso ese del golpe de Correa. Preferimos exagerar que era un golpe. Después nosotros no era un golpe. Digamos, o en todo caso que no triunfó. Hicieron un golpe. ¿Qué somos? ¿Se entiende? En la vida, ¿qué creo o qué no creo? Lo que creo realmente es que el sistema de salud está quebrado y el Estado no tiene cómo financiarlo. Y lo que creo también es que el plan de Milei y el de Patricia Bullrich es la privatización. Los planes de ellos son particularmente peligrosos porque esta gente razona de la siguiente manera: acá hay que hacer lo que hay en Estados Unidos. Primero, ¿no es cierto? Eso es el cambio. En primer lugar, en Estados Unidos está mal. Hay muchísima gente sin cobertura de salud. Lo advirtió Obama, bueno, lo advirtieron mucho antes de él, y Obama, cuando lo advirtió, trató de hacer una reforma de salud
que todos los republicanos le votaron en contra, y fue una crisis descomunal, fue años y años y años. Es decir, es un sistema de salud con agujeros brutales. Pero Estados Unidos tiene trabajadores mucho mejor remunerados que los de Argentina. Las clases sociales están mejor protegidas en términos de salarios. Entonces, de golpe, bancan un sistema privado. En la Argentina, como dijo el otro día Bullrich, vamos a reivindicar la Patricia Bullrich, anda a meter un voucher en la puna. El sistema de voucher, que los chicos de la puna, ¿dónde van a ir con un voucher? Que, como el que quiere meter Milei, que es la privatización completa de la educación en beneficio de las compañías de seguro, con la que tenés que endeudarte para poder completar la educación. Pero esto que tenemos ahora plantea esa posibilidad y esa crisis, porque los médicos han empezado a cobrar copagos que no están autorizados. Yo tengo un médico, que es, digamos, el llamado médico de cabecera, que un día dijo que me fui a Arabia Saudita. Creí que me estaba tomando el pelo. El otro día me enteré que está en Arabia Saudita. En Arabia Saudita le pagan $10.000 por mes. Y acá creo que ganaban, no sé, menos de $1.000, ¿no? Tipo $500, $400.000, lo que fuera. Entonces vos tenés una crisis, una quiebra total. El Estado, que tiene que enfrentar esa quiebra total, dice que no tiene un mango. ¿Está claro o no? Entonces, ¿el plan qué es? El plan es, el que puede pagar, paga. Y el que no puede pagar va a tener un certificado que le va a asegurar que si está a punto de morirse, alguien va a llegar para tratar de evitarlo. Lo que se llamaría una prestación re mínima. Después, si mejoran las condiciones de vida de esa persona, consigue un laburo, el hijo trabaja, qué sé yo, a lo mejor se anota en una privada. Pero el sistema está completamente quebrado. Eso tenemos que explicárselo sistemáticamente a todo el mundo. Además, por ejemplo, están faltando insumos para operaciones, cosas necesarias. El sistema está completamente quebrado. Eso es una realidad. La otra realidad es que los partidos proponen. ¿Por qué no le voy a creer? El tipo viene con un revólver y dice, te voy a disparar. No creo. No quisiera probarlo. ¿Está claro o no? Yo se lo digo amablemente, como diciendo, ¿cuál es de nuevo el tema de método? Prepárate. Tampoco exageres, pero prepárate, conoce el problema, plantea un programa y de nuevo una actividad de partido, de movilización, porque finalmente una discusión, ¿vos crees que sí o crees que no? Es para tomar un café con una chica, con el pretexto de discutir si va a haber o no privatización, pero no es un método para resolver el problema. ¿Me explico? No, el tema es el siguiente, es interesante. El problema es que es difícil ganar. En primer lugar, es difícil ganar en primera vuelta. Porque hay dos formas de ganar en primera vuelta. Se puede ganar en primera vuelta con el 40% de los votos, si el segundo tiene un poquito menos de 30. Es decir, si le sacaste 10 puntos de ventaja. Es decir, no tenés que sacar el 50% para ganar. Con 40 podés. Pero si no le sacás la diferencia de 10, tenés que sacar 45. Tampoco 50. Y esas son las dos condiciones. Milei sacó 30. Tiene 15 puntos. Con 15 puntos que tenga, gana en primera vuelta. ¿De acuerdo o no? Sea como fue. Massa ha tirado una cantidad de medidas sociales de distintos tipos, como ustedes vieron, el IVA, ganancias, etcétera, para tratar de achicar la diferencia. Ahora viene un punto que yo no toqué en la charla, o salvo que me olvide. No hablé del asunto Insaurralde, porque el asunto Insaurralde puede provocar la derrota de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
y una disminución de los votos de masa. Entonces Milei podría ganar en primera vuelta. El otro tema es que Milei da muchas vueltas, que voy a hacer esto, lo otro, tuvo una mala participación en el debate, pero como Trump, los que lo siguen no se mueven. Ya no les importa lo que haga, porque se quieren sacar de encima a los demás. Trump dijo una vez que si, usó las palabras de él, si yo me paro en la Quinta Avenida con una ametralladora y entro a matar gente, no pierdo un solo voto. Una forma de decir, y era muy grande la bronca a Hillary Clinton y a todos en esa época. Entonces, Milei puede ganar en primera vuelta. Nadie sabe a ciencia cierta porque las encuestas no están acertando nada. Sería brutal, porque para la Argentina, que se ha desarrollado con el peronismo, que le ganen en primera vuelta es un golpe extraordinario. Entonces ahí viene el siguiente problema: ganándole en primera vuelta, ¿sale fortalecido? Vamos a ver, porque quebró el peronismo. Y la Argentina no era gobernable sin el peronismo. Y él todavía no es el sustituto del peronismo. Hay un vacío político. A esto yo me refería cuando señalé que tenemos que seguir toda la crisis, su evolución, las nuevas perspectivas que abren, la reacción de los trabajadores. La política no es simplemente ser un profeta. Los profetas simplemente desarrollaban utopías. El pronóstico es una cosa diferente. El pronóstico es algo que uno dice para trazarse una línea de acción. De lo contrario no puede trazarse una línea. Es como poner un GPS. Y después resulta que hubo un accidente entre que vos pusiste el GPS y ese accidente. Bueno, tenés que tomar por otra ruta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo de Insaurralde es una cama fenomenal. Porque el tipo se robó como un animal y se fue con esta mujer en alguna fecha que ya no sé cuál es, y lo revelan ahora por medio de las redes sociales, lo revela ella. Es decir, alguien fue y le puso una cantidad de millones más que Insaurralde para que ponga todas las fotos en las redes sociales, que es una conspiración política de una magnitud fenomenal. Todo esto es crisis, todo esto es crisis. Eso hasta donde entendemos. Ahora, la pregunta tenía otro sentido que esta. Nada, tenía este sentido. ¿Qué opina? No tengo la menor idea. Una señora de mi barrio me preguntó el otro día, ¿y quién gana? Y cuando le dije no sé, me dice, no te creo. Vos sabés. Claro, como sabes que estoy en política. No le digo, no tengo la más puta idea. Como todos los demás. Además tampoco me interesa tanto. Seguimos la crisis y después vamos ajustando el tiro. Vos podés tirar para matar una perdiz. Y cuando creíste que ya les disparaba, la perdiz se movió un poco. Ajustaste el tiro. Eso es política. Esa es la lucha real. Los otros son consideraciones de académicos. No, francamente no. Hay que seguir día a día todo. Hay que seguir día a día todo. En esta víspera, ¿qué cisne negro puede aparecer ahora? ¿Qué cosa espectacular podría ocurrir? No, digo para la elección. Para la elección. Lo vamos discutiendo. Esto es lo lindo. La política es una cosa maravillosa. La política revolucionaria, la política socialista. Porque es palpitar el mundo que te tocó vivir. Estudiar, meterte a fondo. Ver a dónde vas, cómo contribuir. Es una actividad creativa superba. Después están los carreristas que quieren coimear. Bueno, esa es la política de toda la vida de los grupos poderosos que han dominado. Compañeros, les agradezco muchísimo toda la atención que prestaron.
tuve la oportunidad de dejar establecido el pensamiento nuestro. Mañana todavía voy a estar acá, voy a estar en reuniones con determinados grupos de trabajadores, me voy a reunir con los compañeros de Política Obrera de Salta, vamos a evaluar todo, la lucha sigue. Gracias.